Bienvenido a una lección sobre derivados direccionales. El objetivo de este video es determinar derivadas direccionales de una función de dos variables. Primero revisemos el significado de derivadas parciales. Miembro del primer orden de derivada parcial de una función de dos variables nos dice una pendiente de la línea tangente en un punto dado en la dirección positiva x o y. Más específicamente, la derivada parcial de f con respecto a x nos da la pendiente de la línea tangente a una superficie en la dirección x positiva. Y la derivada parcial de f con respecto a y nos da la pendiente de la línea tangente a la superficie en la dirección y positiva. Pero una derivada direccional nos dirá la pendiente de las líneas tangentes en cualquier dirección. Vamos a echar un vistazo a esto. Entonces aquí vemos la línea tangente en la dirección x positiva. Pero si queremos encontrar la pendiente de una línea tangente en cualquier otra dirección que no sea el eje y positivo, requerirá las derivadas direccionales como vemos aquí. Entonces, la derivada direccional podemos encontrar la pendiente de la línea tangente en cualquier dirección que queramos. Echemos un vistazo a cómo vamos a hacer esto. La definición formal de derivada direccional implica una definición de límite al igual que cualquier otra derivada que hayamos estudiado. Pero para este video vamos a seguir adelante y usar la fórmula de trabajo para determinar la derivada direccional. Y aquí está. Si f es una función diferenciable de psi, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, que puede expresarse como coseno θ i más seno θ j o en forma de componente. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de u es una parte de f con respecto a x veces coseno θ, más el parcial con respecto a y veces seno θ. O podemos reemplazar coseno θ y seno θ con el componentes x y del vector unitario. Otra forma de expresar la derivada direccional sería formar un vector usando las derivadas parciales y luego punteándolo con la forma componente del vector unitario. Antes de echar un vistazo a nuestros ejemplos, quiero mencionar una cosa más. Este vector aquí formado por las derivadas parciales tiene un nombre especial y se llama gradiente. Entonces, el gradiente de f es la forma vectorial donde los componentes x, e, y están formados por la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y. Así que ahora que tenemos esta nueva definición para el gradiente, ahora podemos definir las derivadas direccionales de f en la dirección de u como un producto de punto del gradiente de f y el vector unitario apuntando en la dirección especificada. Así que sigamos y echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí queremos determinar la derivada direccional de esta función en el punto 3, 2, 1 en la dirección de θ es igual a pi sobre 4. Entonces sí vamos a encontrar el gradiente de f. Y luego punteado con el vector unitario, formando el ángulo θ es igual a pi sobre 4. Entonces, primero reemplacemos z con f de x, y ahora varnos y determinemos el gradiente de f. El componente x consiste en la derivada parcial de f con respecto a x. Eso nos dará 2x. Y el componente y necesitamos un parcial de f con respecto a y. Eso nos dará 4 años negativos. Y luego el vector unitario que forma el ángulo θ es igual a pi sobre 4. Va a ser coseno pi sobre 4. Sin pi sobre 4. Y así, la derivada direccional será el producto escalar de estos dos vectores. Y el coseno pi sobre 4 va a ser raíz cuadrada 2 sobre 2. Y así será seno pi sobre 4. Esto nos dará 2x. Times square raíz 2 sobre 2. Más negativo 4y. Times square raíz 2 sobre 2. Ahora necesitamos simplificar esto y luego reemplazar x con 3 y con 2. Aquí los dos se simplifican. Aquí esto simplifica, esto cambia a 2. Entonces tenemos x raíz cuadrada 2. Y esto será más si negativo o simplemente menos 2 y raíz cuadrada 2. Entonces, siguiendo la derivada direccional de f en el punto 3, 2.
Y la dirección de u será 3 raíz cuadrada 2 menos. Esto será 2 veces 2 o 4 raíz cuadrada 2. Será la raíz cuadrada negativa 2, que es aproximadamente igual a un punto negativo 4. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces aquí vemos la superficie en gris. Este vector rojo aquí apunta en la dirección de la derivada direccional. Y la línea roja sería la línea tangente en el punto 3, 2, 1. Y la pendiente de esta línea, y la dirección a la que apunta este vector rojo, es aproximadamente negativo 1.4. Y puede ver a medida que avanza en esta dirección el vector señala que esta línea se mueve hacia abajo, lo que verifica nuestro trabajo. Vayamos a ver un ejemplo más. En este ejemplo, queremos determinar las derivadas direccionales de esta función. En el punto 1, 2, 3 en la dirección del vector con los componentes 3, 4. Entonces esto nos dice que f de x, y es igual a x al tercero, más la mitad y al cuadrado. Ahora, para determinar la derivada direccional, tenemos que determinar el vector unitario en la dirección del vector v. Entonces, tendríamos que normalizar este vector. Entonces conocemos la raíz cuadrada de 3 cuadrados más 4 cuadrados. Este es el cuadrado de 25. Entonces, el vector unitario en la dirección de v tendrá una componente x de 3 quintos. Y el componente y de 4 quintos. Sigamos adelante y determinemos el gradiente de f. Entonces, el componente x será 3x al cuadrado. Parcial de f con respecto a x. Y el componente y será el parcial con respecto a y que nos dará solo y. Entonces la derivada direccional va a ser igual al gradiente punteado con el vector unitario. Entonces tenemos 3x al cuadrado veces 3 quintos más y veces 4 quintos. Eso nos va a dar 9 quintos x al cuadrado. Y luego más 4 quintos y. Y ahora suben x es igual a 1 y es igual a 2. Entonces tenemos 9 quintas veces un cuadrado. Más 4 quintos por 2 o 2 sobre 1. Eso nos dará a menos que tenga el común denominador de 5. Eso nos dará 9 más 8 o 17 quintos. Entonces, la pendiente de la línea tangente en la dirección de v en el punto 1, 2, 3 debe ser positiva 17 quinta. Vamos a echar un vistazo a eso también. Nuevamente tenemos la superficie en gris. Y este vector rojo a continuación apunta en la dirección en la que intentamos determinar las derivadas. Y nuevamente dijimos en esta dirección que la pendiente sería 17 quinto. Y puede ver que si estuviera en este punto en la superficie moviéndose en la dirección de este vector rojo, la línea se mueve hacia arriba bastante abruptamente. Y la pendiente de esta línea tangente será 17 quinto. Eso es todo por este video. Gracias por ver.